Bienvenidos a una nueva sesión de análisis exhaustivo. Pues la sesión de hoy gira en torno a un tema que combina tecnología, sociología y, sinceramente, pura supervivencia en la jungla urbana. Sí, supervivencia es la palabra exacta. Vamos a explorar la resiliencia, la adaptación y la evolución de la radioafición en los densos y ruidosos entornos de nuestras ciudades modernas. Porque, a ver, para quienes siguen de cerca este mundo tecnológico, es bien sabido que la ciudad puede parecer, a priori, un entorno absolutamente hostil para las ondas de radio. Totalmente hostil. Sin embargo, hoy vamos a descubrir cómo esas inmensas barreras de hormigón están forzando un renacimiento fascinante. Y para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes documentales interesantísimas. Sí, la verdad es que la selección es espectacular. Tenemos aquí un clásico, el libro de 1978, escrito por Lucio Moreno Quintana, sobre antenas de VHF y UHF. También hemos revisado manuales operativos modernos de la ARL, el Código de Ética de la IARU, es decir, la Unión Internacional de Radioaficionados, y varios documentos contemporáneos muy reveladores de grupos de experimentación activos como Actividad VHF, UHF y Uruguay Link. Es una colección de documentos muy rica, la verdad. Nos permite trazar una línea temporal clarísima, desde los problemas clásicos que ya existían en los años 70 hasta la vanguardia de las comunicaciones digitales e híbridas de hoy en día. Claro. Al revisar todo este material, queda meridianamente claro que las severas restricciones de la ciudad, lejos de acabar con la afición, pues están actuando como un filtro evolutivo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer gran obstáculo que describen todos estos textos es precisamente el entorno físico. Exacto, la falta de espacio. Imaginemos vivir en un piso normal y corriente en el centro de Madrid, Barcelona o cualquier gran metrópolis. Las fuentes exponen que históricamente la radioafición se asociaba a esas grandes antenas de hilo para las ondas cortas instaladas en amplios jardines o tejados despejados. Antenas enormes, sí. Pero claro, intentar montar algo así en un balcón de 2 metros cuadrados es materialmente imposible, ¿verdad? Imposible, sí. Físicamente inviable. Y a eso hay que sumarle el problema del ruido, que parece ser el verdadero enemigo invisible de todo esto. Efectivamente, el ruido electromagnético es devastador. Para que la audiencia se haga una idea, las ciudades modernas están literalmente inundadas de emisoras comerciales de televisión y FM que emiten con potencias enormes, de cientos de kilovatios. Madre mía. Eso por sí solo ya satura los receptores, pero el verdadero drama cotidiano, como señalan los manuales más recientes, es el ruido eléctrico constante que generamos nosotros mismos dentro de casa. Espera, ¿te refieres a los electrodomésticos? O sea, ¿una simple lavadora o una bombilla pueden arruinar una comunicación de radio? Sin duda. Y no solo la lavadora, hablamos de fuentes de alimentación baratas en ordenadores, tiras de luces LED de baja calidad, cargadores de móviles, los inversores solares. Ya. Todos estos dispositivos de bajo coste carecen de un filtrado adecuado y emiten interferencias constantemente. Lo que hacen es elevar el umbral de ruido general hasta niveles que hacen que las bandas bajas, las de onda corta, sean completamente ensordecedoras en la ciudad. Es como intentar escuchar a alguien susurrando desde la otra punta de la calle mientras tienes a un grupo de heavy metal tocando a todo volumen en tu salón. Esa es una comparación perfecta. Con ese panorama, uno se pregunta cómo es que no ha desaparecido la afición por completo. ¿Qué margen de maniobra les queda a los operadores urbanos? Pues aquí es donde la historia nos da una lección. Lo fascinante es que este problema de saturación no es exclusivamente moderno. Ah, ¿no? No, que va. Si recurrimos al texto de 1978 de Lucio Moreno Quintana, ya se describió un panorama caótico, aunque por motivos ligeramente distintos. Cuéntame. Moreno Quintana señalaba que en aquella época el 98% de los radioaficionados se dedicaban a lo que él llamaba literalmente destrozarse con deleite en las bandas bajas de 3,5 y 7 MHz. Destrozarse con deleite. Hay que reconocer que la frase es poesía pura para describir un caos de interferencias. Refleja muy bien la frustración de la época. Según el autor, los operadores sufrían lo que él denominaba la fiebre del vatio. La fiebre del vatio. Claro, meter más potencia. Exactamente. Ante la congestión de las bandas, la única solución que encontraban era aumentar la potencia de sus transmisores desmesuradamente, simplemente para aplastar la señal del vecino. Era una carrera armamentística de pura fuerza bruta, que al final arruinaba la experiencia de todos. Entonces, a ver, si la fuerza bruta no servía en 1978 y mucho menos sirve ahora con todo el ruido eléctrico de nuestras casas,
¿Cuál fue la salida? Los documentos hablan de una huida masiva hacia frecuencias más altas. Así es. La solución pionera, que sigue siendo la base de la supervivencia urbana hoy, fue migrar a las bandas de VHF y UHF. Frecuencias más altas como los 144 o 430 MHz. ¿Vale? En estas bandas superiores, el comportamiento físico de la onda cambia por completo. Ya no necesitas ni puedes operar con potencias de miles de vatios. La clave pasa a ser el ingenio técnico. Se utilizan antenas direccionales mucho más pequeñas, como las Yagi o las cuadcúbicas. Claro, antenas que por su tamaño reducido sí que caben perfectamente en la barandilla de un balcón o en el marco de una ventana. Exacto. Y lo más importante, estas bandas son mucho menos susceptibles a ese ruido eléctrico doméstico que comentábamos antes. Eliminan en gran medida el problema del QRM. QRM. Sí, que es el código que utilizan los operadores para referirse a las interferencias. Al no tener que luchar contra un muro de ruido constante, la operación se vuelve más limpia y requiere mucha más pericia técnica que fuerza bruta. Fíjate, esto cambia por completo la imagen tradicional del radioaficionado encerrado en una habitación oscura llena de cables, porque si el espacio en el piso es literalmente nulo y el balcón da a un patio interior cerrado, la tendencia que vemos en los documentos actuales es echarse a la calle. Salir de casa, sí. La ciudad se convierte en un laboratorio al aire libre. Hay un auge tremendo de operar simplemente con un equipo portátil en la mano, un walkie paseando por la acera. Lo fascinante aquí es cómo la ciudad deja de ser un obstáculo insalvable para convertirse en un gigantesco tablero de juego tridimensional. Al operar con un walkie en la calle, el radioaficionado moderno no está simplemente hablando por un micrófono, está aplicando conocimientos de física y propagación electromagnética en tiempo real. Pero, a ver si lo entiendo. Siempre se ha pensado que para hablar por radio necesitas línea de visión directa, sobre todo en esas frecuencias de VHF o UHF. Si estás rodeado de rascacielos o bloques de pisos de 10 plantas, ¿cómo sale la señal de ahí? Esa es la magia de la propagación urbana que detalla el manual de la RRL. Las ondas de radio en esas frecuencias no viajan limpiamente en línea recta y se detienen al chocar. ¿No chocan y se acabó? No, al contrario. Las edificaciones actúan como reflectores y difractores complejos. Las señales rebotan en las fachadas de cristal de los edificios y oficinas, se cuelan por los callejones estrechos, sufren atenuaciones dependiendo de si el material es hormigón o acero. ¡Qué barbaridad! E incluso se amplifican en ciertos cruces de calles por la convergencia de múltiples rebotes. O sea que el operador que camina con su walkie por la Gran Vía, por poner un ejemplo, se convierte en un científico de campo. Tiene que cartografiar mentalmente esa propagación urbana y buscar los puntos calientes. Exactamente. Debe entender el fenómeno del multitrayecto. Un movimiento de apenas medio metro hacia la izquierda en la acera puede significar la diferencia entre una señal nítida y la pérdida total de la comunicación. Solo por moverte medio metro. Sí, porque las ondas rebotadas pueden llegar desfasadas y cancelarse entre sí. Conseguir un contacto en modo simplex, es decir, de radio a radio de forma directa sin pasar por ninguna antena repetidora, es un reto técnico enorme en la ciudad. Requiere un dominio absoluto del entorno físico. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque está claro que la física tiene un límite. Si estás en un cañón de edificios, por mucho que rebote la señal, no vas a llegar a otro continente solo con un walkie de 5 vatios. Desde luego que no. Y ahí es donde entra la revolución digital. Las fuentes documentan cómo los sistemas híbridos están rompiendo todas las barreras geográficas. Hablamos de alguien sentado en el banco de un parque local hablando con Tokio. ¿Cómo funciona esto exactamente? Es una convergencia tecnológica brillante. Se han desarrollado plataformas híbridas como Ecolink o aplicaciones como Peanut Radio. Lo que hacen es crear un puente entre la radiofrecuencia pura y las redes informáticas. Un puente digital. Funciona así. El operador de la ciudad utiliza su pequeño walkie para acceder por radio a un nodo o repetidora local que sí tiene buena cobertura. Esa repetidora está conectada a Internet, recibe la señal de radio analógica o digital, la digitaliza, la envía a través de la red global de fibra óptica hasta otra repetidora en Japón. Ajá. Y esta última vuelve a emitir la señal por el aire hasta el walkie del receptor japonés. ¡Qué locura! Básicamente Internet actúa como un cable de extensión infinito entre dos emisoras de radio. Pero claro, si se piensa detenidamente, esto abre un melón
muy interesante dentro de la comunidad. Vaya que sí lo abre. Los documentos reflejan un debate bastante intenso al respecto. Si alguien está en Madrid con un pequeño equipo portátil, se conecta a Internet y sale por una repetidora en Australia, ¿hasta qué punto podemos llamar a eso un contacto de larga distancia real, el famoso DX? Es una pregunta excelente y las normativas son muy rigurosas al respecto. Según los estándares tradicionales descritos en los manuales de la ARRL, el verdadero mérito de un DX, de un contacto de larga distancia, radica en vencer la geografía utilizando únicamente las condiciones naturales del medio. Es decir, la atmósfera. Eso es, aprovechando la propagación atmosférica, el rebote en la ionosfera o incluso rebotando señales en la Luna o en las estelas de los meteoritos. Claro, usar Internet se vería como hacer trampa, si lo que estás evaluando es cómo interactúa tu antena con la naturaleza pura. Exacto. Por tanto, en el contexto estricto de diplomas internacionales o concursos formales, un contacto intercontinental que viaja a través de Internet no califica como un DX puro. Tiene sentido. Sin embargo, los mismos textos subrayan que esto no le quita valor. Es un contacto completamente lícito, válido y sobre todo una herramienta vital para mantener conectada y activa a esa parte de la comunidad que sufre restricciones de espacios severas en las ciudades. Y hablando de herramientas para sortear la falta de espacio, me ha llamado muchísimo la atención la estrategia de las estaciones remotas que están implementando los radioclubes. ¿Esto parece resolver el problema de raíz? Es una solución de ingeniería fantástica. Ante la imposibilidad de tener buenas antenas en el centro urbano, los radioclubes o grupos de aficionados se asocian para instalar equipos de última generación en zonas rurales completamente despejadas y libres de ruido eléctrico. Lejos de las lavadoras y las luces LED. Justo. Hablamos de transceptores muy modernos como el ICOM IC73000 Mark II para onda corta o el IC97000 para VHF y UHF. Equipos que, según entiendo, ya vienen preparados de fábrica para ser controlados a distancia, por red, ¿no? Efectivamente. El hardware de la radio está físicamente en el campo, conectado a antenas inmensas, pero el operador está en su piso en la ciudad, en pijama si quiere, controlando todos los mandos, filtros y diales de la radio desde la pantalla de su ordenador. ¡Qué maravilla! De esta forma experimentan la recepción pura y limpia de una zona rural sin moverse del centro de la ciudad. Es tener lo mejor de los dos mundos. Aunque leyendo los documentos de grupos experimentales como Uruguay Link, veo que esta incursión de Internet y lo digital también trajo consigo cierta confusión e incluso mala praxis comercial en su momento. Mencionan algo que denominan el bulo del DMR. ¿Qué pasó ahí? Es un caso de estudio muy representativo sobre cómo se pueden malinterpretar las nuevas tecnologías, a veces de forma intencionada por intereses comerciales. Intereses económicos, claro. Cuando la tecnología de modulación digital DMR empezó a popularizarse, se extendió una narrativa falsa. Algunos sectores afirmaban que para usar DMR era obligatorio tener Internet y comprar unos pequeños dispositivos intermedios llamados hotspots. O sea, vendieron la idea de que el DMR no era radio de verdad, sino una especie de Skype o aplicación de móvil camuflada dentro de una carcasa de walkie-talkie. Justo. Y eso generó mucho rechazo inicial. La comunidad técnica, como evidencian estos documentos, tuvo que hacer un gran esfuerzo divulgativo para desmentir el engaño. Tuvieron que educar a la gente. Tuvieron que aclarar que el DMR, al igual que otros protocolos digitales como D-Star o C4FM, son protocolos de radio genuinos. Emiten ondas de radiofrecuencia reales de antena a antena mediante paquetes de datos o intervalos de tiempo. El uso de Internet es solo un añadido opcional para conectar repetidoras entre sí, pero en absoluto es un requisito para que la modulación funcione. Y vaya si demostraron que es radio real. Porque los mismos textos detallan cómo los operadores están utilizando frecuencias de UHF libres para montar infraestructuras de datos impresionantes. Hablan de redes de telemetría como la Red Nacional APRS, basada en tecnología LoRa, operando en 433,775 MHz. Una red interesantísima. O redes de malla de largo alcance usando dispositivos Mestastic en 919,875 MHz, tal como detalla el Grupo de Uruguay. Y todo esto sin depender en absoluto de Internet o de las torres de telefonía comercial. Son redes ciudadanas puras. Y ese es un matiz crucial. Están creando redes de comunicación resilientes de muy bajo consumo energético, que podrían seguir funcionando perfectamente en caso de que la infraestructura comercial de la ciudad cayera tras una emergencia.
Es el espíritu de servicio y experimentación llevado a la era digital. Pero claro, toda esta innovación tecnológica tan disruptiva choca frontalmente con el factor humano. Siempre ocurre. Mencionan la aparición de un perfil psicológico muy particular que obstaculiza este avance. Le llaman el fenómeno del sad ham, algo así como el radioaficionado triste. Es un aspecto sociológico profundamente documentado. Y si lo analizamos, no es exclusivo de la radio. Es una reacción humana universal ante el cambio tecnológico. El miedo a lo nuevo. El Sadham representa un sector de la comunidad que sufre una parálisis y una resistencia casi patológica ante cualquier novedad. El perfil psicológico que se extrae describe a individuos anclados en lo que podríamos llamar una nostalgia tóxica. Nostalgia tóxica, qué buen término. Están convencidos de que cualquier tecnología reciente, ya sean los modos digitales como el FT8, las modulaciones de voz digital o la integración con redes informáticas, corrompe la supuesta pureza de la radioficción. Claro, y el problema no es que decidan usar su equipo antiguo en silencio en su casa, sino que, según cuentan, monopolizan las frecuencias de encuentro para lanzar quejas amargas. Básicamente se dedican a decir por la radio que lo de ahora está tirado, que es demasiado fácil o que estos jóvenes ya no hacen radio de verdad. ¿De dónde nace tanta hostilidad? El origen principal de esta actitud reside en el miedo profundo a la obsolescencia y a la pérdida de estatus. Imaginemos la situación. Durante las décadas de los 80 y 90, estos operadores eran los auténticos magos de la tecnología en sus barrios. Los expertos a los que todos acudían. Su identidad, su orgullo, se basaba en el dominio de ciertas tecnologías analógicas muy complejas de ajustar. De repente irrumpe el procesamiento digital de señales, el software avanzado. Y de la noche a la mañana, un adolescente con un portátil barato puede lograr comunicaciones más eficientes que ellos con sus equipos de miles de euros. Su conocimiento queda desfasado y su ego sufre un golpe brutal. Exactamente. Al ver su estatus amenazado, en lugar de asumir la humildad necesaria para volver a la casilla de salida y aprender algo nuevo, desarrollan un mecanismo de defensa. Optan por el desprecio, el rechazo activo y la crítica constante hacia aquello que no comprenden o no quieren aprender. Tela marinera con la psicología de grupo. Pero el impacto real de esto, lo verdaderamente grave que resaltan las fuentes, es el daño incalculable que hace al tejido social del hobby. Ahuyenta a la gente. Pensemos en alguien joven o alguien de la ciudad que acaba de conseguir su licencia con mucho esfuerzo, que se ha comprado su primer walkie, lo enciende con toda la ilusión del mundo, lanza una llamada y en lugar de encontrar camaradería o un mentor técnico, se topa con un muro de quejas, desprecio y hostilidad. Espanta a las nuevas generaciones de un plumazo. Es un daño real y tangible. Y es precisamente aquí donde el marco regulatorio y moral de la afición cobra una importancia vital. Si revisamos el Código de Ética de la Unión Internacional de Radioaficionados, la IARU, queda en evidencia cómo la actitud del Sadham no es solo una rabieta de persona mayor. No es solo un enfado. No, es una violación flagrante de los principios rectores que justifican que los gobiernos les cedan un espacio en el espectro electromagnético. ¿Qué dice exactamente ese código sobre este tipo de comportamientos? Exige consideración, indicando que un operador nunca debe actuar de forma que disminuya el disfrute de los demás, exige lealtad y, sobre todo, paciencia y fomento hacia el principiante. Fomento hacia el que empieza, fundamental. Y hay un punto clave, exige progreso. El código estipula que la radioficción es una actividad científica, lo que implica el deber ético de mantener la estación adaptada a los avances de la ciencia y los conocimientos técnicos al día. Negarse a evolucionar y boicotear a los que sí lo hacen va en contra de la propia esencia del hobby. O sea, que negarse a avanzar es técnicamente incumplir las normas básicas de la comunidad. Afortunadamente, los operadores modernos, especialmente los que operan desde la ciudad con limitaciones de tiempo y recursos, parecen haber encontrado la mejor forma de mitigar esta toxicidad. La indiferencia selectiva en el aire y la creación de sus propios espacios de innovación. Y esto nos lleva a la que para mí es la transformación sociológica más brillante que exponen todos estos documentos. Si conectamos esto con el panorama general, observamos una reestructuración fascinante de la dinámica social de la comunidad. Los textos que proyectan la visión de la afición hacia el futuro, hacia el año 2026, proponen una metáfora tremendamente esclarecedora. Hablan de una separación filosófica y práctica entre el taller y el café. Me encanta este concepto,
Para que la audiencia se haga una idea, antiguamente las bandas de radio funcionaban como la gran y única red social disponible. El mismo espectro de radiofrecuencia se usaba tanto para experimentar con una antena nueva como para tener charlas de 2 horas sobre cómo estaba el clima, los problemas de reuma o a qué hora abrían el radioclub. Estaba todo mezclado. Era lógico, era la única vía de comunicación inmediata a distancia. Pero el escenario actual, guiado por la pura eficiencia, ha dividido estos roles de forma magistral. Las plataformas digitales comerciales modernas, como los grupos de WhatsApp, Telegram o aplicaciones de voz como Celo, han absorbido de manera natural el rol de El Café. Claro, son los espacios perfectos para la charla casual. Son inmejorables para la logística, para compartir manuales en PDF, planificar horarios de experimentación, mantener la cohesión del grupo o ejercer la mentoría. No sufren de ruido estático, no dependen de si hay buena propagación solar ese día y permiten mantener el lazo humano de forma ininterrumpida y cómoda. Pero si toda la parte social, el chismorreo y la logística se van a Internet, ¿qué pasa entonces con la radio? Pues es brillante, porque al sacar todo ese ruido social de las ondas, el espectro de radiofrecuencia, el famoso aire, queda completamente purificado. Se convierte de manera exclusiva en el taller. Exacto. Ese es el gran salto evolutivo. El aire deja de ser un lugar para la charla trivial y recobra su propósito original, transformarse en un laboratorio vivo. Al estar el espectro menos saturado de conversaciones largas, el tiempo de transmisión se optimiza. Los contactos por radio se vuelven más breves, altamente técnicos y orientados a la comprobación de equipos, a la ciencia ciudadana, al testeo de antenas caseras de balcón o al perfeccionamiento de protocolos para emergencias. Prima el rigor técnico. Y las fuentes hacen mucho hincapié en una consecuencia de este enfoque de taller, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Operar con modos digitales modernos o usar eficientemente un walkie de baja potencia aprovechando los rebotes en los edificios reduce drásticamente el consumo eléctrico de la estación. El objetivo para estos operadores urbanos ya no es hablar durante 3 horas seguidas calentando un ineficiente amplificador de válvulas, No, en absoluto. sino lograr expandir sus capacidades de comunicación utilizando la menor energía posible. Es una convergencia espectacular entre la tecnología avanzada de comunicaciones y una nueva conciencia ecológica. En definitiva, esta separación entre el taller electromagnético y el café digital es indicativa de una madurez enorme dentro del colectivo. Han comprendido qué herramienta es la más adecuada para cada necesidad específica. Utilizan el preciado espectro de radio para el desafío tecnológico y científico puro, y las redes sociales de Internet para nutrir la indispensable cohesión humana. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos revisado normativas internacionales, reflexiones de los años 70 sobre la fiebre del vatio, manuales técnicos modernos y la actual revolución de los modos digitales de bajo consumo. Hemos visto que la falta aplastante de espacio, el ensordecedor ruido de nuestros cargadores y bombillas y las inmensas barreras de hormigón parecían dictar la sentencia de muerte de las comunicaciones ciudadanas por radio en las metrópolis. Pero la realidad es tozuda y totalmente opuesta. Significa que la inmensa presión del entorno urbano ha funcionado como un catalizador implacable. Las barreras de la ciudad no han asfixiado a la radioafición, la han depurado. Al enfrentarse a esta jungla de asfalto y ruido eléctrico, los operadores se han visto forzados a ser infinitamente más técnicos, más ingeniosos con el uso de sistemas portátiles, mucho más eficientes en su consumo de energía y profundamente colaborativos al integrar redes digitales e híbridas. Lejos de extinguirse, la radioexperimentación ciudadana en el entorno urbano es hoy más sofisticada, resiliente e indispensable que nunca. Es, sin lugar a dudas, una victoria absoluta de la adaptabilidad humana combinada con el ingenio técnico. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una idea sobre la mesa, casi de ciencia ficción, pero basada en todo lo que hemos comentado, para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Hemos visto que hoy en día el entorno urbano de hormigón y cristal actúa como un gigantesco y complejo reflector para las ondas de radio de aquellos operadores que van con su walkie por la calle buscando el rebote perfecto. Siendo esto así, llegará el día en que la propia arquitectura de nuestras futuras ciudades inteligentes sea diseñada intencionalmente por urbanistas en colaboración con ingenieros y radioaficionados. Cabe imaginar un futuro donde los edificios actúen estructuralmente como inmensas guías de onda o antenas
pasivas, integrando la capacidad de comunicación ciudadana de emergencia en el propio ADN físico de nuestras calles y plazas. Una simbiosis perfecta y planificada entre la urbe de cristal y el espectro electromagnético. Ahí queda ese melón abierto para la reflexión. Hasta aquí llega la sesión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración documental. Nos escuchamos en el próximo análisis.